Hola, mi nombre es Clara y hoy daré voz a una historia, pero antes de comenzar, necesito que te prepares. Nada de lo que escucharás es tan simple como parece. Quédate hasta el final. Nuestros queridos suscriptores son los verdaderos protagonistas. Hoy les traigo una historia que honestamente me dejó sin palabras cuando la recibí. Es una de esas historias que te hacen cuestionar todo sobre las relaciones familiares, sobre el amor incondicional de una madre y sobre cómo, a veces, sin darnos cuenta, podemos herir profundamente a quienes más nos aman. Esta historia me la envió Carmen, una mujer de 58 años que vive en Barcelona. Los nombres y algunos detalles han sido modificados para proteger su identidad, pero créanme cuando les digo que cada palabra, cada emoción que van a escuchar es absolutamente real. Carmen me escribió con el corazón en la mano, todavía procesando lo que le había ocurrido, todavía tratando de entender cómo su propio hijo pudo enviarle ese mensaje devastador que cambiaría todo. Pero bueno, no les voy a adelantar más. Pónganse cómodos, prepárense un café o un té, porque esta historia es larga, es compleja y está llena de emociones que probablemente muchos de ustedes reconocerán. Y como siempre les digo, si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejarme en los comentarios qué opinan sobre lo que vamos a contar hoy. Así que sin más preámbulos, vamos allá con la historia de Carmen. Carmen siempre creyó que tenía una familia perfecta. Bueno, y aquí tengo que hacer una pausa porque ¿qué es perfecto realmente? Nadie tiene una familia perfecta, ¿verdad? Pero ella pensaba que tenían algo especial, algo que muchas familias no logran construir. Tenía 2 hijos, Marcos, el mayor, de 35 años, y Patricia, de 32. Ambos estaban casados, ambos tenían hijos, y Carmen se sentía inmensamente orgullosa de la familia que había logrado formar junto a su difunto esposo, Roberto. Roberto había fallecido hacía ya 5 años, víctima de un cáncer que se lo llevó en apenas 8 meses desde el diagnóstico. Y miren, cuando Carmen me contó esto, pude sentir en sus palabras ese dolor que nunca se va del todo, ¿saben? Esos habían sido los meses más duros de su vida. Ver a su compañero de vida, al hombre con quien había compartido más de 30 años, apagarse poco a poco. Pero incluso en medio de ese dolor devastador, había algo que la mantenía de pie: sus hijos. Marcos y Patricia habían estado ahí, presentes, apoyándola, o al menos eso era lo que Carmen recordaba. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque es curioso cómo la memoria puede jugarnos malas pasadas, ¿no? A veces recordamos las cosas como queremos recordarlas, no necesariamente como fueron. Pero Carmen estaba convencida de que sus hijos habían sido su pilar durante aquella época oscura. Tras la muerte de Roberto, Carmen se quedó sola en aquella casa grande en las afueras de Barcelona, la misma casa donde había criado a sus hijos, donde habían celebrado cumpleaños, navidades, graduaciones. Cada rincón de esa casa estaba lleno de recuerdos, y aunque a veces esos recuerdos la abrumaban, también la reconfortaban. Allí se sentía cerca de Roberto. Podía casi sentir su presencia en el jardín que él tanto cuidaba, en la biblioteca donde pasaba horas leyendo. Marcos vivía en Madrid con su esposa Lucía y sus 2 hijos, Sebastián y Emma, de 8 y 6 años respectivamente. Se había mudado allí por trabajo cuando tenía 25 años y había hecho su vida en la capital. Trabajaba en una empresa de consultoría, tenía un buen puesto, ganaba bien. Lucía era arquitecta, también con una carrera exitosa. Parecían tenerlo todo: una bonita casa en un barrio residencial, 2 niños encantadores, estabilidad económica. La familia perfecta, pensaba Carmen. Patricia, por su parte, se había quedado más cerca, en Tarragona, apenas 1 hora de Barcelona. Estaba casada con Javier, un profesor de secundaria, y tenían una hija de 4 años llamada Sofía. Patricia trabajaba como enfermera en un hospital público, un trabajo que adoraba, pero que la dejaba agotada la mayoría de los días. Carmen intentaba ver a sus hijos y nietos tanto como podía. Con Patricia era más fácil, claro, por la cercanía. Se veían al menos 2 veces al mes, a veces más. Patricia pasaba por su casa con Sofía, tomaban café, charlaban, o Carmen iba a Tarragona y pasaban el día juntas. Con Marcos era más complicado. Madrid no está tan lejos, pero tampoco está a la vuelta de la esquina. Lo veía quizás una vez cada 2 o 3 meses,
y hablaban por teléfono cada semana, aunque últimamente esas llamadas se habían vuelto más espaciadas, más breves. Pero Carmen no se quejaba, ¿eh? Entendía que sus hijos tenían sus propias vidas, sus propios problemas, sus propias responsabilidades. Ella había criado a 2 personas independientes, capaces, exitosas. No era eso lo que toda madre desea, que sus hijos crezcan, vuelen del nido, construyan sus propias familias. Y aquí tengo que decir que me parece admirable esa actitud, porque muchas madres no logran soltar a sus hijos de esa manera. Lo que Carmen no sabía, lo que no podían imaginar, era que esa familia perfecta que ella creía tener estaba a punto de mostrar grietas profundas, fisuras que llevaban años formándose bajo la superficie, invisibles pero muy reales. Fue en marzo cuando Marcos la llamó con una noticia que la llenó de emoción. Carmen recuerda perfectamente ese día porque acababa de volver del mercado, tenía las manos llenas de bolsas con verduras y frutas, y el teléfono empezó a sonar justo cuando estaba abriendo la puerta de casa. Dejó todo en el suelo del recibidor y contestó, un poco agitada. Marcos le dijo que tenía que contarle algo, que Lucía y él habían estado hablando, y querían organizar un crucero familiar para julio, un crucero por el Mediterráneo. Y amigos, cuando Carmen me contó esto, pude sentir en su voz esa emoción inicial, ese entusiasmo de una mujer que llevaba años sin salir de vacaciones de verdad. Porque miren, desde que Roberto había fallecido, sus viajes se habían limitado a visitas a amigos y familia. Nada que pudiera considerarse unas vacaciones propiamente dichas. La idea de un crucero, de navegar por el Mediterráneo, de despertar cada día en un lugar diferente, le pareció maravillosa. Y cuando Marcos le explicó que sería una semana todos juntos, ella, Marcos, Lucía, los niños, Patricia, Javier y Sofía, Carmen sintió que los ojos se le llenaron de lágrimas. Como una familia, dijo Marcos. Esas palabras resonaron en su interior de una manera profunda. Porque miren, desde que Roberto había muerto, muchas veces Carmen se había sentido, ¿cómo decirlo?, desconectada. Como si ya no fuera el centro de nada. Como si su papel en la familia hubiera cambiado de alguna manera fundamental. Sus hijos tenían sus propias vidas ahora, y aunque ella seguía siendo la madre, la abuela, a veces sentía que ella no era esencial, que su presencia era más una cortesía que una necesidad. Pero Carmen no se quejaba, ¿eh? Entendía que sus hijos tenían sus propias vidas, sus propios problemas, sus propias responsabilidades. Ella había criado a 2 personas independientes, capaces, exitosas. ¿No era eso lo que toda madre desea? Que sus hijos crezcan, vuelen del nido, construyan sus propias familias. Y aquí tengo que decir que me parece admirable esa actitud, porque muchas madres no logran soltar a sus hijos de esa manera. Lo que Carmen no sabía, lo que no podía ni imaginar, era que esa familia perfecta que ella creía tener estaba a punto de mostrar grietas profundas, fisuras que llevaban años formándose bajo la superficie, invisibles, pero muy reales. Fue en marzo cuando Marcos la llamó con una noticia que la llenó de emoción. Carmen recuerda perfectamente ese día porque acababa de volver del mercado. Tenía las manos llenas de bolsas con verduras y frutas, y el teléfono empezó a sonar justo cuando estaba abriendo la puerta de casa. Dejó todo en el suelo del recibidor y contestó, un poco agitada. Marcos le dijo que tenía que contarle algo, que Lucía y él habían estado hablando y querían organizar un crucero familiar para julio, un crucero por el Mediterráneo. Y amigos, cuando Carmen me contó esto, pude sentir en su voz esa emoción inicial, ese entusiasmo de una mujer que llevaba años sin salir de vacaciones de verdad. Porque miren, desde la muerte de Roberto, sus viajes se habían limitado a visitas a amigos y familia. Nada que pudiera considerarse unas vacaciones propiamente dichas. La idea de un crucero, de navegar por el Mediterráneo, de despertar cada día en un lugar diferente, le pareció maravillosa. Y cuando Marcos le explicó que sería una semana a todos juntos, ella, Marcos, Lucía, los niños, Patricia, Javier y Sofía, Carmen sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Como una familia, dijo Marcos. Esas palabras resonaron en su interior de una manera profunda. Porque, miren, desde que Roberto había muerto, muchas veces Carmen se había sentido, ¿cómo decirlo?, desconectada. Como si ya no fuera el centro de nada, como si su papel en la familia hubiera cambiado de alguna manera fundamental.
Sus hijos tenían sus propias familias ahora, y aunque ella seguía siendo la madre, la abuela, a veces sentía que ya no era esencial, que su presencia era más una cortesía que una necesidad. Pero esto, un crucero familiar, una semana entera todos juntos, eso le hacía sentirse incluida, importante, parte de algo más grande. Y cuando le dije a Carmen que esto era completamente normal, que muchas madres sienten lo mismo cuando sus hijos se independizan, casi se echó a llorar otra vez. Carmen aceptó inmediatamente, emocionada, agradecida por ser incluida en esos planes familiares. Después de colgar, se quedó un rato sentada en el sofá del salón con las bolsas del mercado todavía en el recibidor, olvidadas. Se imaginaba el crucero, se imaginaba a sus 2 hijos con sus respectivas familias, a ella misma en medio de todos, rodeada de sus nietos. Tal vez podría nadar en el mar, tomar el sol en la cubierta del barco, cenar bajo las estrellas. Se imaginaba risas, conversaciones profundas con sus hijos, momentos de complicidad con sus nueras, con su yerno. Durante las siguientes semanas, ese crucero se convirtió en su ilusión. Cada vez que hablaba con alguien, sacaba el tema. Sus amigas del club de lectura, sus vecinos, su hermana, todos sabían ya que Carmen se iba de crucero en julio con toda su familia. Se compró ropa nueva, trajes de baño, un sombrero de ala ancha para protegerse del sol. Incluso empezó a hacer ejercicio, caminatas diarias por el parque porque quería estar en forma para disfrutar al máximo de esas vacaciones. Patricia también había confirmado que iría. Cuando Carmen habló con ella, su hija se mostró entusiasmada, aunque tal vez no tanto como Carmen esperaba. Pero bueno, Patricia siempre había sido más reservada, menos efusiva que Marcos. Eso era normal en ella, pensaba Carmen. Los meses pasaron y Carmen vivió en una especie de cuenta regresiva constante. Mayo, junio, julio se acercaba. Marcos le había dicho que él se encargaría de todos los detalles, que ella no tenía que preocuparse por nada, solo preparar su maleta y estar lista para la aventura. Pero entonces llegó ese mensaje, ese maldito mensaje de texto que lo cambió todo. Y amigos, cuando llegamos a esta parte de la historia, tengo que confesar que sentí una rabia tremenda, porque lo que pasó a continuación es algo que ninguna madre debería experimentar jamás. Era el 15 de junio, exactamente un mes antes de la fecha prevista para el crucero. Carmen recuerda la fecha con precisión porque ese día tenía una cita con el médico por la mañana, una revisión rutinaria. Todo había ido bien, el doctor le había dicho que estaba saludable, que sus análisis eran perfectos para una mujer de su edad. Había vuelto a casa sintiéndose bien, optimista, pensando que estaba en condiciones perfectas para disfrutar de ese crucero que tanto anhelaba. Llegó a casa alrededor de la 1 del mediodía, se preparó un almuerzo ligero, una ensalada con queso fresco y nueces, y se sentó en la terraza a comer mientras disfrutaba del sol de junio. Después de comer, cogió su teléfono móvil para revisar los mensajes. Tenía varios de sus amigas del club de lectura, uno de su hermana y uno de Marcos. El corazón le dio un vuelco de emoción. Seguramente Marcos le escribía con más detalles sobre el crucero, pensó. Tal vez ya tenía las confirmaciones finales, los horarios, el puerto de salida. Abrió el mensaje con una sonrisa en los labios. La sonrisa se congeló en su rostro. Y aquí, amigos, tengo que leerles exactamente lo que Marcos le escribió a su madre, porque es importante que entiendan la frialdad, la absoluta falta de empatía de este mensaje. Marcos escribió: «Mamá, tengo que decirte algo sobre el crucero. Ha habido un cambio de planes. Lucía y yo hemos decidido que este viaje va a ser solo para la familia más cercana. Los niños necesitan tiempo de calidad con nosotros, y Patricia y Javier también prefieren que sea algo más íntimo. Espero que lo entiendas. No vas a ir al crucero con nosotros. Iremos solo con la familia. Ya organizaremos algo contigo en otra ocasión». Carmen, ¿pueden creerlo? Un mensaje de texto, un simple mensaje de texto para destrozarle el corazón a su madre. No una llamada, no una conversación cara a cara, no una explicación real. Solo un mensaje frío, impersonal, devastador. Carmen leyó el mensaje una vez, luego otra y otra más. Las palabras bailaban frente a sus ojos, negándose a cobrar sentido. ¿No vas a ir al crucero con nosotros? Iremos solo con la familia. Solo con la familia. ¿Y ella qué era?
¿Acaso no era familia? Era su madre, por el amor de Dios. Era la abuela de esos niños que supuestamente necesitaban tiempo de calidad con sus padres. ¿Desde cuándo una abuela no era parte de la familia más cercana? Carmen me contó que sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. El aire pareció escaparse de sus pulmones. La ensalada que acababa de comer amenazaba con volver a subir. Se levantó del sillón de la terraza, tambaleándose, y entró en la casa. Necesitaba sentarse, necesitaba procesar lo que acababa de leer. Se dejó caer en el sofá del salón. El mismo sofá donde se había sentado 3 meses atrás, emocionada, después de que Marcos le propusiera el crucero. El mismo sofá donde tantas veces había imaginado ese viaje, donde había soñado despierta con una semana perfecta rodeada de sus seres queridos. Volvió a leer el mensaje. Cambio de planes. Como si fuera algo menor, algo insignificante. Como si no acabara de destrozarle el corazón. Ya organizaremos algo contigo en otra ocasión. Una promesa vacía. Carmen lo sabía. Esas cosas que se dicen por cortesía pero que nunca se materializan. Sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Quería llamar a Marcos, exigirle una explicación, preguntarle cómo podía hacerle algo así. Pero algo la detenía. Tal vez era orgullo, tal vez era miedo a lo que pudiera escuchar si lo confrontaba. Tal vez era la humillación de tener que suplicar por su lugar en la familia. En lugar de llamar a Marcos, llamó a Patricia. Si esto era una decisión familiar, como sugería el mensaje, Patricia debía saber algo. El teléfono sonó varias veces antes de que su hija contestara. Patricia le dijo que estaba ocupada, que podía llamarla luego, pero Carmen insistió, necesitaba hablar con ella. Era importante. Hubo un silencio al otro lado de la línea y luego un suspiro. Patricia dijo que era por el crucero, que Marcos le había enviado el mensaje. Así que Patricia lo sabía. Estaba al tanto de todo. Y amigos, ¿se imaginan cómo se sintió Carmen en ese momento? Descubrir que no solo su hijo la había excluido, sino que su hija también lo sabía y no había hecho nada para impedirlo. Carmen le preguntó a Patricia qué estaba pasando, por qué de repente ya no iba al crucero, cuando pensaba que era un viaje familiar. Patricia le explicó que no era nada personal, que Marcos y Lucía pensaron que sería mejor que fueran solo ellos, las parejas con sus hijos, un viaje más pequeño, más manejable. ¿Más manejable? Carmen le preguntó desde cuándo su presencia hacía las cosas menos manejables. Y aquí Patricia cometió el error de decirle que no lo decía en ese sentido, que no se pusiera así. No se pusiera así. Como si Carmen no tuviera derecho a estar devastada, como si no tuviera derecho a sentirse traicionada. Carmen le dijo que la habían excluido de un viaje que supuestamente era para toda la familia, un viaje que llevaba meses esperando, que llevaba meses preparando. ¿Cómo se suponía que se pusiera? Patricia simplemente suspiró otra vez y le dijo que no podía hablar de eso en ese momento, que estaba en el trabajo, que la llamaría esa noche. Y colgó. Sin darle oportunidad a Carmen de decir nada más, sin intentar consolarla, sin mostrar ni un ápice de empatía. Carmen se quedó ahí sentada, con el teléfono en la mano, sintiéndose más sola que nunca. No vas a ir al crucero con nosotros. Iremos solo con la familia. Esas palabras se repetían en su mente como un mantra cruel. Las siguientes horas fueron las más largas de la vida de Carmen desde la muerte de Roberto. Se quedó en ese sofá, incapaz de moverse, incapaz de hacer nada más que darle vueltas y más vueltas a lo que había pasado. Su mente no podía dejar de analizar cada palabra del mensaje de Marcos, cada entonación de la breve conversación con Patricia. ¿Qué había hecho mal? Esa era la pregunta que no paraba de resonar en su cabeza. ¿En qué momento había dejado de ser suficientemente importante para sus hijos, como para incluirla en sus planes? ¿Había sido demasiado entrometida? ¿Demasiado presente? ¿O tal vez no lo suficientemente presente? Carmen repasó mentalmente los últimos años, buscando pistas, momentos que pudieran explicar esta exclusión repentina. Recordó las veces que había ofrecido ayuda a Marcos y Lucía, cuando los niños eran pequeños y ellos estaban desbordados. Había viajado a Madrid en varias ocasiones. Había pasado semanas cuidando de Sebastián y Emma para que sus padres pudieran trabajar tranquilos o simplemente descansar. ¿Había sido demasiado? ¿Había opinado demasiado sobre cómo criaban a los niños? Pensó en Patricia, en todas las veces que había estado ahí para ella. Cuando Patricia tuvo a Sofía, Carmen prácticamente se mudó a su casa durante el primer mes, ayudándola con todo, enseñándola a dar el pecho, levantándose por las noches cuando la bebé lloraba.
¿Acaso la había vivido como una invasión en lugar de como ayuda? Tal vez el problema era ella. Tal vez se había vuelto una carga sin darse cuenta. Tal vez sus hijos la veían como una obligación, algo de lo que había que encargarse pero no necesariamente disfrutar. La tarde se convirtió en noche y Carmen seguía en ese sofá. No había comido nada desde el almuerzo, pero no tenía hambre. Se sentía vacía, hueca, como si algo fundamental se hubiera roto dentro de ella. Patricia no la llamó esa noche, a pesar de que había prometido hacerlo. Y Marcos no dio señales de vida, ni un mensaje preguntando si estaba bien, si había entendido, nada. Era como si hubiera enviado ese mensaje devastada y luego hubiera seguido con su vida, sin pensar en el daño que había causado. Y amigos, cuando Carmen me contó esto, tuve que hacer una pausa en la entrevista porque yo mismo estaba indignado. ¿Cómo puede un hijo ser tan insensible? ¿Cómo puede una hija ser tan cómplice de ese daño? Carmen no durmió esa noche. Se quedó despierta en la cama, mirando al techo, reviviendo una y otra vez los momentos felices con sus hijos. Los recordaba pequeños cuando la necesitaban para todo, cuando ella era su mundo entero. ¿En qué momento había cambiado todo? ¿En qué momento había pasado de ser indispensable a ser prescindible? Al día siguiente Carmen llamó a su hermana Marta. Si había alguien en el mundo en quien podía confiar, alguien que la entendería sin juzgarla, era Marta. Vivía en Valencia y aunque no se veían tan seguido como les gustaría, hablaban por teléfono al menos una vez por semana. Marta supo inmediatamente que algo andaba mal. Le preguntó qué pasaba, que le notaba la voz rara. Y Carmen se derrumbó. Le contó todo: el crucero, la ilusión con la que lo había esperado, el mensaje de Marcos, la fría respuesta de Patricia. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por su rostro. Toda la fortaleza que había intentado mantener se desmoronó. Marta la escuchó en silencio, dejándola desahogarse, y cuando Carmen finalmente terminó de hablar, exhausta por el llanto, su hermana suspiró profundamente. Le dijo que lo sentía muchísimo, que no podía creer que le hubieran hecho eso. Carmen le preguntó qué debía hacer, si llamar a Marcos y exigirle una explicación, si olvidarse del tema. Se sentía perdida, completamente perdida. Y aquí Marta le dijo algo que, según Carmen, fue un punto de inflexión. Marta le dijo que iba a decirle algo que tal vez no quería escuchar, pero que necesitaba oírlo. Le dijo que sus hijos le estaban fallando y que no era la primera vez. Carmen frunció el ceño, confundida. Marta le explicó que ella siempre había sido una madre excepcional, dedicada, cariñosa, presente, pero desde que Roberto murió, Marta había visto cómo Marcos y Patricia la habían ido dejando de lado poco a poco. No era algo dramático, no era que lo hubieran abandonado, pero tampoco la habían cuidado como deberían. Y ahora esto del crucero era solo la gota que colmaba el vaso. Carmen intentó defender a sus hijos, diciendo que ellos tenían sus vidas, sus familias, pero Marta fue firme. Claro que sí, les dijo, pero eso no significa que deban excluirla de esta manera. Y lo peor no era que lo hubieran quitado del crucero, sino la forma. Un mensaje de texto, sin una llamada previa, sin una conversación, sin siquiera tener la decencia de explicarle las razones cara a cara. Eso era lo que realmente indignaba a Marta. Y tengo que decir, amigos, que Marta tenía toda la razón. Porque miren, uno puede entender que a veces las dinámicas familiares son complicadas, que a veces los hijos necesitan espacio, pero hay formas y formas de comunicar estas cosas. Y enviarle un mensaje de texto a tu madre para decirle que ya no va al viaje que llevaba meses esperando es simplemente cruel. Carmen se quedó en silencio, procesando las palabras de su hermana. Marta tenía razón en algo. La forma había sido terrible. Si Marcos tenía dudas sobre incluirla en el viaje, ¿no podría haberlo hablado con ella? ¿No podrían haber tenido una conversación honesta sobre lo que todos necesitaban de esas vacaciones? Carmen le preguntó a Marta qué debía hacer. Marta le dijo que creía que necesitaba hablar con Marcos, pero no desde el dolor, no desde la súplica. Necesitaba que él entendiera lo que había hecho, el daño que había causado. Y necesitaba escuchar sus razones reales, no las excusas que le había puesto en el mensaje. Carmen admitió que tenía miedo de lo que pudiera decirle. Marta le respondió que lo sabía, que era comprensible, pero que a veces es mejor saber la verdad, por dolorosa que sea, que vivir en la incertidumbre.
Después de colgar con Marta, Carmen se sintió un poco más fuerte, un poco más preparada para enfrentar lo que viniera. Su hermana tenía razón, necesitaba respuestas, necesitaba entender. Carmen esperó hasta el día siguiente para llamar a Marcos. Quería estar tranquila, tener las ideas claras, no dejarse llevar por la emoción. Se preparó un té, se sentó en la terraza donde había recibido ese mensaje devastador 3 días atrás y marcó el número de su hijo. Marcos tardó en contestar y por un momento Carmen temió que no lo hiciera, que dejara que saltara el buzón de voz, pero finalmente escuchó su voz al otro lado. Carmen le dijo que necesitaban hablar sobre el crucero. Hubo una pausa incómoda. Marcos le dijo que ya le había explicado en el mensaje que había habido un cambio de planes, pero Carmen fue firme. No, le dijo, no me explicaste nada. Me enviaste un mensaje diciéndome que ya no voy, que es solo para la familia y eso fue todo. Creo que merezco algo más que eso. Otro silencio. Carmen podía escuchar ruido de fondo como si Marcos estuviera en la oficina o en algún lugar público. Marcos le dijo que ahora no era un buen momento, que estaba en medio de una reunión. Y amigos, ¿pueden creer la cara dura de este hombre? Le destroza el corazón a su madre con un mensaje de texto y cuando ella finalmente reúne el valor para llamarlo y pedirle explicaciones, él le dice que está ocupado, que está en una reunión, como si el dolor de su madre fuera menos importante que su trabajo. Carmen le dijo que esto era importante, que llevaba 3 días intentando entender qué había hecho mal, por qué de repente ya no era parte de los planes familiares. Marcos le respondió que no era eso, que no había hecho nada malo, era solo que Lucía y él pensaban que sería mejor hacer el viaje solo con los niños, sin complicaciones. ¿Complicaciones? Carmen le preguntó si ella era una complicación ahora. Marcos se apresura a decir que no quiso decir eso. Le explicó que los niños estaban en una edad complicada, que Sebastián estaba en plena preadolescencia, que Emma era muy demandante. Necesitaban centrarse en ellos, pasar tiempo de calidad como familia nuclear. Carmen le preguntó si ella no era familia. Le recordó que era su madre, la abuela de esos niños. Marcos le dijo que claro que era familia, pero que era diferente. Este viaje necesitaba ser solo ellos 4, Lucía, él y los niños, y Patricia, Javier y Sofía, claro. Entonces Carmen se dio cuenta. Patricia seguía yendo al crucero y se lo preguntó directamente a Marcos. Sí, le confirmó él. Patricia seguía yendo, pero eran circunstancias diferentes. ¿Diferentes cómo? Carmen quería saber. Ella también era madre, también tenía una hija pequeña. ¿Por qué ella sí podía ir y Carmen no? Marcos suspiró, claramente frustrado. Le dijo que de verdad no podía tener esa conversación en ese momento, que tenía que volver a la reunión. Carmen le suplicó. Solo necesitaba entender. ¿Era por algo que había hecho? ¿Había dicho algo que los molestó? ¿Había hecho algo con los niños que no les gustó? Marcos le dijo que no era por nada específico. Era solo que Lucía y él necesitaban ese tiempo con sus hijos y pensaban que ella estaría más cómoda haciendo otro tipo de viaje, tal vez algo más tranquilo. ¿Más cómoda? Casi gritó. Le recordó que llevaba 3 meses preparándose para ese viaje, que había comprado ropa nueva, que había estado haciendo ejercicio, que había estado contándole a todo el mundo sobre estas vacaciones con su familia, y ahora le decía que estaría más cómoda quedándose en casa mientras ellos se iban de crucero. Marcos le pidió que por favor no lo hiciera más difícil de lo que ya era, y Carmen le preguntó difícil para quién. Para él, porque para ella definitivamente era difícil. Marcos le dijo que tenía que colgar, que ya hablarían en otro momento. Carmen intentó detenerlo, pero él ya había colgado. Carmen se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo cómo la rabia empezaba a mezclarse con el dolor. ¿Cómo podía su hijo ser tan frío? ¿Cómo podía tratarla de esa manera? 2 días después de ese desastroso intento de conversación con Marcos, Patricia finalmente la llamó. Era sábado por la mañana y Carmen estaba en el jardín, intentando mantenerse ocupada podando las rosas. El trabajo físico la ayudaba a no pensar, a no darle vueltas constantemente a lo mismo. ¿Te está gustando de esta historia? Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Así no te perderás ningún giro inesperado. Patricia le dijo que sentía no haber llamado antes, que había estado procesando todo esto también. Carmen casi se ría ante esa declaración. Patricia necesitaba procesar el hecho
de que habían decidido excluir a su madre del crucero sin siquiera tener la decencia de hablarlo con ella primero. Patricia le dijo entonces algo que detendría a Carmen en seco. Le dijo que no estaba de acuerdo con cómo se había manejado todo, que quería que Carmen lo supiera. Carmen le preguntó qué quería decir. Patricia suspiró y le reveló la verdad. Había sido idea de Lucía. Lucía había convencido a Marcos de que el viaje debía ser solo para las familias nucleares, sin abuelos, y Marcos simplemente había accedido. Patricia había intentado argumentar que no estaba bien excluir a Carmen así, pero Lucía fue muy insistente, y Marcos estaba de su lado. Y amigos, cuando Carmen me contó esto, vi en sus ojos una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque al menos ahora entendía de dónde venía todo esto. Dolor porque descubrir que tu nuera, la mujer que tu hijo eligió como compañera de vida, fue quien orquestó tu exclusión. Eso duele de una manera particular. Carmen le preguntó a Patricia por qué simplemente había aceptado, por qué no había luchado por ella. Patricia le explicó que no era tan simple, que Marcos era quien estaba pagando la mayor parte del crucero, que Lucía y él tenían más poder de decisión, y que ella no quería causar un conflicto familiar mayor. Así que Patricia había preferido sacrificar a su madre para mantener la paz con su hermano y su cuñada. Carmen se lo dijo directamente, sin rodeos. Patricia le pidió que no lo pusiera así, pero Carmen estaba cansada de las medias verdades. Se sentía traicionada cuando Marcos le envió ese mensaje. Pero ahora, descubrir que Patricia también estaba al tanto, que sabía que le iban a excluir y no hizo nada para impedirlo, eso era un golpe completamente diferente. Patricia insistió en que sí había hecho algo, que había discutido con Marcos al respecto. Pero al final era su viaje, su dinero. No podía obligarlo a invitar a Carmen. Y aquí Carmen le dijo algo muy importante, algo que creo que todos deberíamos recordar. Le dijo que no se trataba de obligar, que se trataba de que su hermano y ella tuvieran la suficiente consideración por su madre como para no humillarla de esta manera. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Y entonces Carmen le hizo una propuesta que dejó a Patricia sin palabras. Le dijo que tal vez debería cancelar su parte del viaje también. Si realmente creía que lo que hicieron estaba mal, que lo demostrara, que no fuera. Patricia respondió que no podía hacer eso, que Sofía estaba ilusionadísima con el crucero, que habían estado hablando de ello durante meses. No podía decepcionar a su hija. Y Carmen le respondió con una verdad dolorosa, pero necesaria. Pero sí podía decepcionar a su madre. Entendía perfectamente las prioridades ahí. Patricia intentó decir algo más, pero Carmen ya había escuchado suficiente. Le agradeció por la llamada, le dijo que ahora al menos sabía dónde estaba parada y colgó. Por primera vez en su vida, Carmen colgó el teléfono a uno de sus hijos. Se sintió poderosa y destrozada al mismo tiempo. Los días que siguieron a esa conversación con Patricia fueron extrañamente tranquilos en la superficie, pero turbulentos por dentro. Carmen se sumergía en una especie de introspección forzada, cuestionándose no solo lo que había pasado con el crucero, sino toda su vida como madre, toda su relación con Marcos y Patricia. Se levantaba cada mañana temprano, preparaba su café y se sentaba en la terraza con un cuaderno que había comprado años atrás pero nunca había usado. Y empezó a escribir, no un diario exactamente, sino más bien una exploración de sus sentimientos, de sus recuerdos, de las señales que tal vez había ignorado durante años. Escribió sobre Roberto, sobre cómo desde su muerte ella había intentado llenar ese vacío, convirtiéndose en una abuela aún más presente, una madre aún más disponible. ¿Había sido eso un error? ¿Había agobiado a sus hijos con su necesidad de sentirse útil, de sentirse necesitada? Carmen recordó una conversación que había tenido con Lucía unos 2 años atrás. Habían estado en Madrid. Carmen había ido a pasar un fin de semana con ellos. Era domingo por la mañana, Marcos había salido a correr y los niños todavía dormían. Carmen y Lucía estaban en la cocina, preparando el desayuno. Lucía había comentado algo sobre lo cansados que estaban, sobre cómo necesitaban unas vacaciones de verdad, sin obligaciones familiares, sin tener que estar pendientes de nadie más que de ellos mismos y los niños. En ese momento, Carmen no le había dado importancia al comentario,
pensó que Lucía simplemente estaba agotada, que hablaba en general. Pero ahora, repasando esa conversación en su mente, se preguntaba si había sido una indirecta, si Lucía había estado tratando de decirle de manera sutil que a veces su presencia era más una carga que un placer. ¿Cuántas otras señales había ignorado? ¿Cuántas veces sus hijos o sus nueras habían intentado marcar límites que ella, en su entusiasmo o en su necesidad, había traspasado sin darse cuenta? Carmen también reflexionó sobre Patricia. Su hija siempre había sido más difícil de leer que Marcos. Donde Marcos era directo y pragmático, Patricia era emocional y compleja. Recordó los primeros meses después de que Sofía naciera, cuando Carmen prácticamente vivió con ellos. Patricia había dicho que la necesitaba, que no sabría qué hacer sin ella. Pero mirando atrás, se preguntaba si su hija realmente había tenido opción. Si tal vez Carmen había asumido ese rol sin preguntarle verdaderamente a Patricia qué necesitaba, sin darle espacio para encontrar su propio camino como madre. Y aquí, amigos, Carmen me dijo algo que me pareció tremendamente honesto y valiente. Me dijo que había una línea muy fina entre ser una madre presente y ser una madre invasiva, y que empezaba a temer que, sin darse cuenta, había cruzado esa línea hacia ya tiempo. Pero aún aceptando que tal vez había cometido errores, que tal vez había sido demasiado entrometida o demasiado presente, eso no justificaba la forma en que sus hijos la habían tratado. No justificaba ese mensaje frío, impersonal, esa exclusión súbita, esa falta de comunicación honesta. Si Marcos y Patricia tenían problemas con ella, con su forma de relacionarse con ellos, ¿por qué nunca se lo habían dicho? ¿Por qué habían dejado que el resquemor se acumulara hasta llegar a este punto de ruptura? Una tarde, mientras escribía en su cuaderno, Carmen se dio cuenta de algo fundamental. Estaba enojada, muy enojada. Durante días había estado tan consumida por el dolor, por la sensación de rechazo, que no había permitido que la rabia emergiera completamente. Pero ahí estaba, hirviendo bajo la superficie. Estaba enojada con Marcos por su cobardía, por no tener el valor de hablar con ella cara a cara, por permitir que su esposa dictara las reglas de su relación con su propia madre. Estaba enojada con Lucía, aunque apenas la conocía realmente, por meterse entre ella y su hijo, por convencerlo de que su presencia era un problema. Y estaba enojada con Patricia, más que con nadie más, porque Patricia sabía lo que estaba pasando, sabía que la iban a excluir y no hizo nada para impedirlo. Carmen tenía una amiga, Mercedes, a quien conocía desde hacía más de 20 años. Se habían encontrado en el club de lectura y habían desarrollado una amistad profunda con el tiempo. Mercedes era viuda también. Sus hijos vivían en el extranjero y ella había aprendido a construir una vida independiente y satisfactoria sin depender emocionalmente de sus hijos. Un día jueves por la tarde, Mercedes pasó por casa de Carmen para tomar un café. Habían quedado para hablar sobre el libro del mes, una novela de Isabel Allende. Pero Carmen no había podido concentrarse en la lectura. Su mente estaba completamente absorbida por la situación del crucero. Mercedes, con esa capacidad que tienen los verdaderos amigos para ver más allá de las apariencias, le preguntó directamente si había leído el libro. Carmen negó con la cabeza, sintiéndose culpable, y le explicó que había estado pasando por una situación complicada. Mercedes le dijo que le contara, que sabía que podía confiar en ella. Y Carmen le contó todo. Le contó sobre el crucero, sobre el mensaje de Marcos, sobre la conversación con Patricia, sobre las revelaciones de que había sido idea de Lucía. Le contó sobre sus dudas, sobre sus reflexiones, sobre la rabia y el dolor que la consumían. Mercedes la escuchó en silencio, sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Cuando Carmen terminó, Mercedes tomó un sorbo de su café, que ya estaba tibio, y suspiró. Le preguntó si podía ser brutalmente honesta con ella. Y amigos, lo que Mercedes le dijo a Carmen fue exactamente lo que necesitaba escuchar, aunque fuera doloroso. Le dijo que este crucero, por doloroso que fuera, era una oportunidad para ella, una oportunidad para replantear su relación con sus hijos, para establecer nuevos límites, para dejar de vivir su vida en función de ellos. Carmen frunció el ceño, confundida. Mercedes le explicó que desde que Roberto murió, había visto cómo Carmen había hecho de sus hijos el centro absoluto de su vida. Cada conversación que tenían, Carmen hablaba de Marcos, de Patricia, de los nietos. Le preguntó
¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo solo para ella? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un hobby, una pasión, un proyecto que no involucrara a su familia? Carmen abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía una respuesta. Y Mercedes señaló exactamente eso. Le dijo que no la culpaba, que era natural que después de que Roberto muriera, quisiera aferrarse a lo que le quedaba de familia. Pero sin darse cuenta, se había vuelto dependiente de sus hijos para su felicidad, para su sentido de propósito. Y eso era peligroso. Carmen le preguntó si estaba diciendo que era su culpa, que merecía que la trataran así. Mercedes fue enfática. No, para nada. Lo que hicieron sus hijos estaba mal, sin duda. La forma fue terrible, la falta de comunicación imperdonable. Pero lo que le estaba diciendo era que esta situación, por horrible que fuera, podía ser el catalizador que necesitaba para hacer cambios importantes en su vida. Carmen quiso saber qué tipo de cambios. Mercedes le explicó que para empezar, dejar de esperar que sus hijos llenaran el vacío que dejó Roberto. Esa no era su responsabilidad. Ellos tenían sus propias vidas, sus propias familias. Carmen necesitaba construir una vida que fuera satisfactoria por sí misma, que no dependiera de cuánto tiempo pasaran con ellos o de si la incluían en sus planes. Y aquí, Carmen admitió algo muy vulnerable. Le dijo a Mercedes que tenía miedo de estar sola, miedo de no tener un propósito. Mercedes estiró la mano y tomó la de Carmen. Le dijo que lo entendía, que era comprensible, pero le hizo reflexionar. Ahora mismo estaba sola de todas formas. Sus hijos estaban viviendo sus vidas, haciendo sus planes sin ella. La diferencia era que Carmen seguía esperando, seguía dependiendo emocionalmente de ellos. Mercedes le pidió que imaginara cómo sería si tuviera su propia vida plena, sus propios planes, sus propias ilusiones. Seguiría amando a sus hijos, seguiría queriendo verlos, pero no sería su única fuente de alegría. Carmen admitió que no sabía ni por dónde empezar, y Mercedes, como la buena amiga que era, le dio consejos prácticos. Le dijo que empezara poco a poco, que se apuntara a una clase de algo que siempre quiso aprender, que viajara, aunque fuera sola o con amigas, que retomara algún hobby que abandonó cuando se casó o cuando tuvo hijos, que se hiciera voluntaria en alguna organización. Había 1000 formas de construir una vida significativa. Carmen solo necesitaba estar dispuesta a intentarlo. Esas palabras resonaron en Carmen de una manera profunda. Mercedes tenía razón. Durante 5 años, desde la muerte de Roberto, había estado en una especie de limbo, esperando que sus hijos llenaran el vacío en su vida. Y lo cierto es que nunca podrían hacerlo, porque ese no era su rol. Carmen le preguntó qué debía hacer con respecto al crucero, con respecto a Marcos y Patricia. Mercedes le dijo que eso dependía de ella. ¿Podía confrontarlos? ¿Podía intentar que entendieran el daño que le causaron? ¿O simplemente podía tomar distancia, dejar que ellos reflexionaran sobre sus acciones mientras ella se enfocaba en su propia vida? No había una respuesta correcta, solo había lo que Carmen necesitaba para sanar. Después de que Mercedes se fuera, Carmen se quedó pensando en sus palabras durante horas. Tal vez su amiga tenía razón. Tal vez esto no era el fin, sino un nuevo comienzo. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Su mente estaba llena de pensamientos, de posibilidades, de escenarios diferentes. Alrededor de las 3 de la madrugada, se levantó de la cama, fue a la cocina y se preparó una tila. Se sentó en la mesa de la cocina, en la misma mesa donde había cenado miles de veces con Roberto, donde había ayudado a sus hijos con los deberes cuando eran pequeños, donde había celebrado tantos momentos importantes. Y tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. No iba a quedarse sentada, dolida y pasiva mientras sus hijos se iban de crucero. No iba a ser la víctima en esta historia. Iba a tomar las riendas de su propia vida. Iba a demostrarles a Marcos y Patricia que no necesitaban su aprobación para ser feliz, para tener una vida plena. A la mañana siguiente, Carmen se despertó con una claridad mental que no había sentido en semanas. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Primero, iba a escribirles una carta a sus hijos. No un mensaje de texto, no una llamada emocional, sino una carta bien pensada donde expresaría todo lo que necesitaba decir. Se sentó en su escritorio, sacó papel y bolígrafo, porque Carmen siempre había preferido escribir a mano las cosas importantes, y empezó a escribir.
Les escribió que necesitaba expresar cosas que no podía decir en una conversación telefónica, cosas que necesitaba que entendieran sin interrupciones ni excusas. Les dijo que lo que pasó con el crucero le había dolido profundamente, no solo el hecho de ser excluida, sino la forma en que se manejó. Un mensaje. Así fue como Marcos decidió informarle que ya no era parte de los planes familiares, sin una llamada previa, sin una conversación, sin siquiera tener la decencia de explicarle personalmente las razones. Carmen les recordó que durante 3 meses vivió ilusionada con ese viaje, que compró ropa, se preparó físicamente, le contó a todo el mundo sobre las vacaciones que pasaría con su familia. Y de repente, de un día para otro, todo eso se desvaneció con un simple mensaje. Le escribió específicamente a Patricia, recordándole que sabía lo que iba a pasar y no hizo lo suficiente para impedirlo. Que sí, había intentado hablar con Marcos y Carmen se lo agradecía, pero al final decidió anteponer su comodidad y sus planes por encima de su relación con su madre. Decidió ir al crucero de todas formas, sabiendo el daño que le había causado. Carmen les explicó que había pasado las últimas semanas reflexionando mucho sobre este incidente, no solo sobre este incidente, sino sobre su relación en general. Se había preguntado si fue demasiado entrometida, demasiado presente, si de alguna manera contribuyó a que la vieran como una carga en lugar de como un apoyo. Y tal vez sí, tal vez cometió errores en su forma de relacionarse con ellos. Pero incluso aceptando sus errores, les dejó claro que lo que hicieron estuvo mal. Si tenían problemas con ella, con su forma de ser, debieron habérselo dicho hace mucho tiempo. La comunicación honesta es la base de cualquier relación, incluso las familiares, especialmente las familiares. Y luego Carmen escribió algo que me pareció tremendamente poderoso cuando me lo contó. Les dijo que esta situación le había hecho darse cuenta de algo importante. Había estado viviendo su vida demasiado centrada en ellos, en sus familias, en ser la madre y abuela perfecta. Y al hacerlo, se olvidó de sí misma, de sus propias necesidades, de sus propios sueños. Así que había decidido hacer algunos cambios. Iba a tomarse ese tiempo mientras ellos estaban en el crucero para empezar a construir una vida que fuera satisfactoria por sí misma, que no dependiera de cuánto la necesitaran o la incluyeran. Iba a retomar hobbies que abandonó, iba a viajar, iba a hacer cosas solo para ella. Les aclaró que esto no significaba que no los amaba. Los amaría siempre, eran sus hijos, pero necesitaba aprender a amarlos de una manera más sana, una manera que no la dejara devastada cuando ellos decidieran que no la necesitaban. Carmen terminó la carta diciendo que esperaba que algún día pudieran tener una conversación honesta sobre todo esto, pero por ahora necesitaba espacio, necesitaba tiempo para sanar, para reencontrarse con ella misma. Carmen leyó la carta varias veces, hizo algunos cambios menores y finalmente la copió en limpio en 2 hojas separadas, una para Marcos y otra para Patricia. Las metió en sobres, escribió las direcciones con cuidado y esa misma tarde fue al correo a enviarlas. Y amigos, cuando Carmen me contó esto, pude ver en sus ojos una transformación. Mientras caminaba de vuelta a casa después de dejar las cartas en el buzón, sintió algo parecido a la paz. No era felicidad todavía, el dolor seguía ahí, pero había una sensación de haber tomado control de la situación, de no ser solo una víctima pasiva de las decisiones de otros. Los días siguientes, Carmen se mantuvo ocupada. No esperó a que Marcos o Patricia respondieran a sus cartas. En su lugar, se enfocó en lo que podía controlar, su propia vida. Lo primero que hizo fue buscar en internet agencias de viajes. Si sus hijos se iban de crucero en julio, ella también se tomaría unas vacaciones. Y aquí es donde la historia da un giro hermoso, amigos. Carmen recordó que siempre había querido visitar Portugal. Roberto y ella habían hablado muchas veces de hacer un viaje por la costa portuguesa, visitar Lisboa, Oporto, los pequeños pueblos pesqueros, pero nunca lo habían hecho. Siempre surgían otras prioridades, otras obligaciones. Pues bien, ahora iba a hacerlo, y no sola necesariamente. Llamó a Mercedes y le propuso la idea. Mercedes aceptó inmediatamente emocionada. Hacía años que no salía de España. También llamó a su hermana Marta, quien le dijo sin dudar que contara con ella, que Carmen necesitaba esto y que ella también podría usar unas vacaciones. En cuestión de días,
Carmen había organizado un viaje de 2 semanas por Portugal con Mercedes y Marta. Habían reservado hoteles con encanto, habían planificado visitas a viñedos, a museos, a playas. Carmen se sorprendió a sí misma por lo entusiasmada que estaba, por cómo la simple idea de este viaje la llenaba de una alegría que no había sentido en meses. Pero no se detuvo ahí. También se apuntó a clases de cerámica, algo que siempre le había interesado, pero nunca había tenido tiempo de explorar. El taller estaba solo 15 minutos de su casa y las clases eran 2 veces por semana. La primera clase fue un poco intimidante, rodeada de gente más joven, la mayoría desconocidos. Pero mientras trabajaba con el barro, moldeándolo con sus manos, sintió una conexión con algo creativo que había olvidado que existía en ella. También empezó a hacer voluntariado en un refugio de animales local. Siempre le habían gustado los perros, pero Roberto era alérgico, así que nunca habían tenido uno. Ahora, aunque no estaba lista para adoptar una mascota, disfrutaba enormemente de pasar tiempo con esos animales, paseándolos, acariciándolos, dándoles el amor que tanto necesitaban. Poco a poco, semana tras semana, Carmen empezó a sentir cómo su vida se llenaba de nuevo. No del vacío que intentaba llenar con la presencia de sus hijos, sino de cosas que genuinamente la hacían feliz, que le daban propósito. Y amigos, cuando Carmen me describió este periodo de su vida, sus ojos brillaban de una manera especial. Era como si hubiera redescubierto quién era más allá de ser madre y abuela. Fue Patricia quien respondió primero a la carta. No con una carta, sino con una llamada. Era un miércoles por la tarde. Carmen acababa de volver de su clase de cerámica. Tenía las manos todavía manchadas de barro cuando sonó el teléfono. Patricia le dijo que había recibido su carta. Su voz sonaba tensa, quizás un poco culpable. Carmen simplemente preguntó, ¿y qué? Patricia titubeó y luego admitió algo muy honesto. Carmen tenía razón, en todo. La forma en que manejaron lo del crucero estuvo mal y ella debió haber hecho más para impedirlo. Debió haber sido más firme con Marcos. Carmen le preguntó por qué no lo fue. Y Patricia admitió algo muy honesto. Tenía miedo. Miedo de crear un conflicto con Marcos y Lucía. Miedo de que se enfalaran con ella y la excluyeran a ella también. Sabía que sonaba egoísta y lo era. Carmen suspiró. Al menos Patricia estaba siendo honesta. Le dijo que apreciaba su honestidad, de verdad, pero necesitaba que entendiera que esto había cambiado algo en ella, en su relación. Patricia le dijo que lo sabía, que lo aceptaba. Solo esperaba que con el tiempo pudieran reconstruir lo que se rompió. Carmen le respondió que tal vez, pero que iba a llevar tiempo y que iba a requerir más que disculpas. Iba a requerir cambios reales en cómo se comunicaban, en cómo se trataban. Patricia preguntó si todavía iba a ir al crucero, y aquí Carmen casi se ríe. Le dijo que no iba a ir al crucero, pero que sí iba a ir a Portugal con su tía Marta y con Mercedes. 2 semanas recorriendo la costa, visitando ciudades, disfrutando de la vida. Hubo una pausa y Patricia le dijo que se alegraba, que de verdad se alegraba, que Carmen se merecía disfrutar. La conversación terminó poco después, cordial pero distante. Carmen sabía que su relación con Patricia había sufrido un daño significativo, pero al menos había esperanza de que con tiempo y esfuerzo pudieran repararlo. Marcos, por otro lado, tardó más en responder. De hecho, pasaron 2 semanas antes de que Carmen recibiera una llamada suya. Para entonces, ya estaba a solo 1 semana de su viaje a Portugal y estaba ocupada preparando su maleta. Marcos le dijo que había recibido su carta, que había estado pensando mucho en lo que escribió. Carmen usó la misma respuesta que había dado a Patricia. ¿Y qué? Marcos admitió que creía que Carmen tenía razón en muchas cosas. La forma en que manejó lo del crucero fue terrible. Debió haberla llamado, debió haber tenido una conversación con ella cara a cara. Carmen le preguntó por qué no lo hizo, y Marcos admitió algo que, aunque doloroso de escuchar, al menos era honesto. Le dijo que era un cobarde, que sabía que le dolería y no quería enfrentarse a ese dolor. Así que tomó la salida fácil, envió un mensaje de texto y pensó que con eso sería suficiente. Al menos era honesto, pensó Carmen. Podía darle eso. Pero entonces Carmen le preguntó directamente sobre Lucía.
Patricia le había dicho que fue idea de ella excluirla. Marcos suspiró profundamente. Sí, admitió, fue idea de Lucía, pero él accedió. No podía echarle toda la culpa a ella. Él tomó la decisión final. Carmen quiso saber por qué. ¿Qué había hecho para que pensaran que su presencia sería un problema? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Marcos finalmente le explicó que no había hecho nada específico. Era solo que, desde que Roberto murió, a veces sentía que había una presión de ser todo para ella, de llenar ese vacío. Y Lucía sentía lo mismo. Sentía que cuando Carmen estaba con ellos, había ciertas expectativas, no sabía cómo explicarlo. Carmen le pidió que lo intentara. ¿Ciertos qué? Marcos buscó las palabras. Ciertos roles que todos tenían que cumplir. La familia perfecta, la abuela perfecta, los nietos perfectos. Y a veces era agotador. A veces solo querían ser ellos mismos, sin esa presión. Y amigos, esto fue un momento revelador para Carmen. En cierto modo, entendía lo que Marcos estaba diciendo. Tal vez sin darse cuenta, había proyectado en su familia la imagen de perfección que necesitaba para lidiar con la pérdida de Roberto. Carmen le dijo que entendía, que agradecía su honestidad. Pero eso no cambiaba el hecho de que la forma en que manejó esto fue hiriente e irrespetuosa. Si tenía esas preocupaciones, debería habérselas expresado hace mucho tiempo. Marcos le dijo que lo sabía, que lo sentía, genuinamente lo sentía. Preguntó si iban a ir al crucero entonces. Carmen confirmó que sí, que ya estaba todo pagado, que los niños estaban emocionados, pero entonces Marcos le ofreció algo que la sorprendió. Le dijo que si quería venir todavía, podía intentar cambiar las reservas. Carmen lo interrumpió. No, le dijo con firmeza, no iba a ir. Había hecho otros planes. Iba a Portugal con su tía y con Mercedes. Marcos sonó sorprendido, tal vez incluso un poco impresionado. Le dijo que eso sonaba genial. Carmen le respondió que sí, que estaba muy emocionada. Y entonces le dijo algo muy importante a Marcos, algo que necesitaba que entendiera. Le dijo que las cosas iban a ser diferentes de ahora en adelante, que iba a seguir siendo su madre, que iba a seguir amándolo y queriendo ser parte de su vida y la de los niños, pero que iba a tener su propia vida también. No iba a estar siempre disponible, no iba a dejar todo por ellos, necesitaba construir algo que fuera suyo. Marcos le dijo que lo entendía, que creía que era bueno, que era lo que Carmen necesitaba. La conversación terminó en una nota más positiva de lo que Carmen había esperado, pero aún así, sabía que su relación con Marcos había cambiado irrevocablemente. Tal vez no para mal necesariamente, pero sí de manera fundamental. Y entonces llegó julio. Mientras Marcos, Patricia y sus familias se embarcaban en su crucero por el Mediterráneo, Carmen, Marta y Mercedes volaban a Lisboa. Y amigos, cuando Carmen me describió este viaje, pude ver en su rostro una alegría genuina, una paz que no había tenido en mucho tiempo. El viaje fue todo lo que Carmen había esperado y más. Lisboa los recibió con su luz dorada, sus calles empinadas llenas de azulejos coloridos, su nostalgia melancólica impregnada en cada fado que escuchaban en los pequeños restaurantes del barrio alto. Carmen se permitió perderse en la ciudad, literalmente y figuradamente. Se perdieron más de una vez navegando las estrechas calles de Alfama, solo para descubrir miradores escondidos con vistas impresionantes sobre el Tajo. Probaron pasteles de nata todavía calientes en la pastelería de Belén. Subieron y bajaron en los viejos tranvías amarillos, visitaron palacios y monasterios. Pero más allá de los lugares turísticos, lo que Carmen más disfrutó fue la compañía. Mercedes y Marta eran las compañeras perfectas de viaje. Tenían sus propios ritmos, sus propios intereses, pero también espacios de silencio cómodo, de risas compartidas, de conversaciones profundas sobre la vida, el amor, la pérdida y la reinvención. Una noche, sentadas en una terraza en el barrio de Chiado, con una vista espectacular de la ciudad iluminada, Marta levantó su copa de vino verde. Hizo un brindis por Carmen, por su valentía para reinventarse, por su fuerza para no quedarse estancada en el dolor. Mercedes levantó su copa también y brindó por las amistades que nos sostienen cuando la familia falla. Carmen sintió cómo las lágrimas amenazaban a aparecer, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de dolor. Levantó su propia copa y brindó por ellas, por las mujeres que se negaban a ser invisibles, que se negaban a ser descartadas. De Lisboa viajaron a Oporto,
donde se maravillaron con las bodegas de vino de Oporto en Villanueva de Gaia, caminaron por el pintoresco barrio de Ribeira, cruzaron el icónico puente Dom Luis, luego fueron hacia el Fur, a la región del Algarve, donde pasaron días en playas de arena dorada y aguas cristalinas. Carmen nadó en el océano Atlántico, sintiendo cómo las olas la mecían, cómo el agua salada la renovaba de alguna manera fundamental. Una tarde, mientras caminaba sola por la playa, Marta y Mercedes habían decidido quedarse en el hotel descansando. Carmen se detuvo y miró el horizonte infinito. Pensó en Marcos y Patricia, en el crucero que estarían disfrutando en algún lugar del Mediterráneo, y se sorprendió al darse cuenta de que no sentía rencor, no sentía envidia, sentía paz. Tal vez su familia nunca volvería a ser lo que fue. Tal vez esa idea de la familia perfecta había sido siempre una ilusión, pero eso no significaba que no pudieran construir algo nuevo, algo más honesto, algo basado en la autenticidad en lugar de las expectativas. Y mientras tanto, ella tenía esto, el océano frente a ella, el sol en su piel, 2 semanas de aventuras y descubrimientos, la promesa de una vida que era suya, que no dependía de nadie más para tener significado. Carmen regresó a Barcelona bronceada, relajada y transformada. La casa que había sentido tan vacía y llena de memorias dolorosas, ahora le parecía un santuario, un espacio que era suyo para llenar como ella quisiera. Los primeros días de vuelta los dedicó a organizar las fotos del viaje, a escribir en su cuaderno sobre las experiencias que había tenido, los pensamientos y revelaciones que habían surgido durante esas 2 semanas. Marcos y Patricia también habían regresado de su crucero. Patricia fue la primera en contactarla, enviándole un mensaje preguntando si podían verse. Carmen accedió y quedaron para tomar un café en una cafetería en Tarragona, punto medio entre sus casas. Fue un encuentro extraño al principio, lleno de una formalidad que nunca había existido entre ellas. Pero poco a poco, mientras Patricia le contaba sobre el crucero, sin demasiados detalles, siendo consciente de la situación, Carmen le habló de Portugal, del vino, de las playas, de las conversaciones profundas con Marta y Mercedes. Patricia le dijo en un momento que sonaba diferente, que no sabía cómo explicarlo, pero había algo en ella que era distinto. Carmen admitió que se sentía diferente. Este tiempo, aunque doloroso, le había enseñado cosas importantes sobre sí misma, sobre lo que necesitaba, sobre lo que merecía. Patricia le preguntó si seguía enojada con ella, y Carmen reflexionó sobre la pregunta. Le dijo que no estaba enojada, pero tampoco estaban donde estaban antes. Su relación necesitaba reconstruirse, y eso iba a llevar tiempo. No podía simplemente olvidar lo que pasó y volver a ser la madre que siempre estaba disponible, que siempre decía que sí a todo. Patricia asintió, mirando su taza de café. Le dijo que lo entendía, que quería trabajar en ello, de verdad, porque se había dado cuenta de algo durante el crucero, de que extrañó a Carmen. Hubo momentos, muchos momentos, en los que pensó, ojalá mamá estuviera aquí para ver esto, o a mamá le encantaría esta conversación. Y se sintió culpable por estar disfrutando mientras Carmen estaba en casa, dolida por su culpa. Carmen sintió como algo se ablandaba en su pecho, pero no se dio completamente. Le dijo que apreciaba que se lo dijera, pero que las palabras eran fáciles. Lo que necesitaba ver eran acciones. Necesitaba ver que realmente valoraba su relación, que no la daba por sentada. Patricia le preguntó cómo podía demostrárselo. Carmen le explicó que, para empezar, con comunicación honesta. Si algo le molestaba de ella, de su forma de relacionarse con ella o con Sofía, que se lo dijera. Que no dejara que se acumulara hasta que explotara de esta manera. Y que respetara sus límites también. Iba a tener su propia vida ahora, sus propios planes. No siempre iba a estar disponible para cuidar a Sofía o para ayudarla con lo que necesitara. Patricia le dijo que le parecía justo. La conversación con Marcos fue más complicada. Él la llamó una semana después de volver del crucero y Carmen aceptó que viniera a Barcelona a verla. Fue extraño tenerlo en casa después de todo lo que había pasado. Marcos se veía cansado, tal vez un poco culpable. Traía un regalo, una pulsera de plata que habían comprado en Grecia. Se la ofreció diciendo que para ella, que sabía que no compensaba nada, pero quería que supiera que pensaron en ella durante el viaje. Carmen aceptó el regalo sin mucho entusiasmo. Sabía que era un gesto, pero también sabía que era un gesto fácil, algo que no requería un verdadero cambio o reflexión. Le agradeció, pero le dejó claro que no necesitaba regalos.
Lo que necesitaba era respeto, comunicación, honestidad. Marcos le dijo que lo sabía, que quería darle eso. Pero también necesitaba que entendiera que Lucía y él tenían que priorizar su familia nuclear. Los niños estaban creciendo, estaban en edades complicadas y necesitaban estar presentes para ellos. Carmen le respondió algo que creo que todos necesitamos escuchar. Le dijo que nunca le pidió que no priorizara a sus hijos. Lo que le pidió, lo que merecía, era ser tratada con respeto y dignidad. Si no quería que fuera al crucero, podía habérselo dicho de frente. Podían haber tenido una conversación adulta sobre ello. Marcos admitió que tenía razón, que sentía no haber tenido el coraje de hacerlo. Carmen le preguntó entonces por Lucía, si ella también lo sentía. Marcos se removió incómodo en su asiento. Le explicó que Lucía tenía sus propios problemas con los límites familiares, que su madre era muy controladora, muy entrometida, y creía que proyectaba algunos de sus miedos en su relación con Carmen. Carmen fue directa. Le dijo que no era la madre de Lucía, que no podía pagar por los errores de otra persona. Marcos le dijo que lo sabía, que había hablado con Lucía sobre ello, que estaba dispuesta a trabajar en su relación con Carmen también. Carmen no estaba segura de creerle, pero asintió de todas formas. Le dijo que el tiempo lo diría. Por ahora, necesitaba que entendiera que las cosas habían cambiado, que iba a seguir siendo su madre, que iba a seguir queriendo ver a sus nietos, pero que iba a tener su propia vida también. No iba a estar esperando siempre su llamada, no iba a dejar todo para correr a Madrid cuando la necesitara. Marcos le preguntó si estaba enojada con él. Carmen le respondió que no estaba enojada, estaba decepcionada y estaba aprendiendo a protegerse, a no poner todas sus esperanzas de felicidad en ellos. Fue una conversación difícil, llena de silencios incómodos y verdades dolorosas. Pero al final Carmen sintió que había sido necesaria. Había establecido límites claros, había expresado sus necesidades y ahora dependía de Marcos y Patricia demostrar si estaban dispuestos a respetar esos límites. Los meses que siguieron a ese verano transformador fueron de ajuste para todos. Carmen continuó con sus clases de cerámica y descubrió que tenía un talento natural para ello. Sus piezas empezaron a mejorar y su profesor incluso le sugirió que considerara vender algunas en mercadillos locales. El voluntariado en el refugio de animales se convirtió en una parte esencial de su rutina semanal. Cada miércoles y sábado, Carmen pasaba allí 3 horas, paseando perros, jugando con gatos, ayudando con las tareas de limpieza y cuidado. Incluso había desarrollado un vínculo especial con un perro viejo llamado Bruno, un mestizo de pastor alemán que había sido abandonado por sus dueños cuando enfermó. Mercedes le preguntó un día por qué no lo adoptaba. Carmen había considerado la idea, pero todavía tenía dudas. No sabía si estaba lista para esa responsabilidad. Y además, su casa era demasiado grande para ella sola. ¿Sería justo traer un perro ahí? Pero Mercedes le hizo reflexionar. Esa casa había sido su hogar durante 30 años. Y además, un perro podría hacerle compañía, darle una razón más para salir a caminar, para mantener una rutina. La idea quedó plantada en la mente de Carmen, germinando lentamente. Su relación con Patricia mejoró gradualmente. Su hija hacía esfuerzos genuinos por comunicarse mejor, por no dar por sentada la disponibilidad de Carmen. Cuando necesitaba ayuda con Sofía, preguntaba con antelación. Respetaba cuando Carmen decía que tenía otros planes. Y lo más importante, empezaron a tener conversaciones más profundas, más honestas, sobre sus sentimientos, sus miedos, sus expectativas. Con Marcos fue más complicado. La distancia geográfica no ayudaba y Lucía seguía siendo una presencia complicada en su relación. Hubo momentos de avance y momentos de retroceso, pero al menos ahora había comunicación. Había intentos de entenderse mutuamente. En septiembre, Carmen organizó una cena en su casa para el cumpleaños de Patricia. Fue la primera vez desde el incidente del crucero que toda la familia se reunía bajo el mismo techo. Había tensión, sin duda, pero también había un esfuerzo palpable de todos por hacer que funcionara. Los niños, ajenos a las complejidades de las relaciones adultas, llenaban la casa de risas y energía. Carmen se sorprendió al darse cuenta de que podía disfrutar de su compañía sin esa necesidad desesperada de antes, sin ese miedo de perderlos. Los amaba profundamente, pero ahora ese amor no estaba teñido de dependencia. Durante la cena, Marcos levantó su copa y hizo un brindis. Dijo que quería brindar por Carmen, por su fuerza, por enseñarnos que nunca es tarde para reinventarse. Todos levantaron sus copas.
y Carmen sintió cómo las lágrimas amenazaban con aparecer. Pero esta vez las dejó fluir. Eran lágrimas de sanación, de esperanza, de un nuevo comienzo. Fue en octubre cuando Carmen finalmente tomó la decisión sobre Bruno. El perro había estado enfermo de nuevo, una infección que requería medicación diaria y cuidados especiales. Los voluntarios del refugio estaban preocupados porque nadie querría adoptar un perro viejo con problemas de salud. La veterinaria del refugio le explicó que Bruno tenía tal vez 2 o 3 años más de vida. Era un perro maravilloso, pero su edad y su condición hacían que fuera poco adoptable. Probablemente se quedaría allí hasta el final. Y amigos, lo que Carmen hizo entonces me pareció hermoso. Pensó en Bruno, en cómo sus ojos se iluminaban cada vez que ella llegaba al refugio, en cómo se acurrucaba a su lado durante los paseos. Pensó en su casa grande y vacía, en las mañanas solitarias, en las noches silenciosas. Le dijo a la veterinaria que quería adoptarlo. La veterinaria le preguntó si estaba segura, que requería bastante cuidado. Y Carmen le respondió algo profundo. Todos merecemos un hogar en nuestros últimos años. Todos merecemos ser amados. Una semana después, Bruno se mudó a casa de Carmen. Fue un ajuste para ambos. El perro necesitó tiempo para acostumbrarse a tener una casa de verdad después de meses en el refugio, y Carmen necesitó tiempo para ajustarse a tener otra criatura viva en la casa, dependiendo de ella. Pero pronto, Bruno se convirtió en una parte fundamental de su rutina. Los paseos matutinos por el parque, las siestas de la tarde con Bruno acurrucado a sus pies mientras ella leía, las noches tranquilas con el perro echado en su cama. Patricia vino a conocer a Bruno un fin de semana, trayendo a Sofía con ella. La niña se enamoró inmediatamente del perro, preguntándole a su abuela si podía venir a visitarlo seguido. Carmen le dijo que claro que sí, que Bruno y ella siempre estarían felices de recibir visitas. Después de que Sofía se fuera a jugar con Bruno al jardín, Patricia se acercó a su madre y le dijo que estaba diferente, más en paz. Carmen admitió que se sentía en paz. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida tenía sentido por sí misma, no porque estuviera vinculada a ellos o a los nietos. Patricia le preguntó si eso significaba que ya no los necesitaba, y Carmen tomó la mano de su hija y le explicó algo muy importante. Le dijo que sí, que los necesitaba, pero de una manera diferente. Los necesitaba porque los amaba, porque eran sus hijos, porque quería ser parte de sus vidas, pero no los necesitaba para sobrevivir, para tener propósito. Le preguntó si entendía la diferencia. Patricia sintió, con lágrimas en los ojos. Le dijo que sí, que lo entendía, y que ellos también la necesitaban a ella. Les había tomado casi perderla para darse cuenta de cuánto. Y así llegó diciembre, y con él la primera Navidad desde el incidente del crucero. Carmen había estado un poco ansiosa sobre cómo manejar las festividades. Tradicionalmente la Nochebuena siempre había sido en su casa, con toda la familia reunida alrededor de la mesa que Roberto había construido con sus propias manos. Pero este año, Carmen decidió hacer las cosas diferente. Llamó a Marcos y a Patricia con una propuesta. Quería que este año hicieran la Nochebuena en su casa, como siempre, pero con algunas condiciones. Marcos le preguntó qué condiciones, sonando un poco preocupado. Carmen le explicó. Primera condición, todos ayudan a preparar la cena. No quería ser ella sola en la cocina mientras los demás descansaban. Segunda condición, nada de móviles durante la cena. Querían estar presentes, conectados de verdad. Y tercera condición, iban a tener una conversación honesta sobre el año que pasó, sobre lo que aprendieron, sobre cómo querían que fuera su familia de ahora en adelante. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Patricia fue la primera en responder, diciéndole que le parecía perfecto. Marcos agregó que a él también, aunque la conversación honesta le daba un poco de miedo. Carmen admitió que a ella también, pero que creía que era necesaria. La Nochebuena llegó con un frío típico de diciembre en Barcelona. La casa de Carmen estaba decorada con el árbol que Roberto y ella habían comprado hacía 20 años, con luces que parpadeaban suavemente, con el olor a pino y canela que llenaba cada rincón. Marcos llegó con Lucía y los niños alrededor de las 6 de la tarde.
Carmen notó inmediatamente que Lucía parecía incómoda, tal vez un poco nerviosa. Era la primera vez que se veían desde el incidente del crucero. Lucía la saludó sin el típico beso en la mejilla, agradeciéndole por invitarlos. Carmen le respondió que esa era su casa también, que siempre lo había sido. Hubo un momento de tensión, pero luego Sebastián corrió hacia Carmen gritando «abuela» y el hielo se rompió. Los niños llenaron la casa de energía y alegría, como siempre hacían. Patricia llegó media hora después con Javier y Sofía. Y así, por primera vez en meses, toda la familia estaba reunida bajo el mismo techo. La preparación de la cena fue exactamente como Carmen había imaginado, caótica, ruidosa, pero también llena de risas y momentos de conexión. Marcos y Javier se encargaron del cordero, Patricia y Lucía preparaban las verduras, Carmen supervisaba todo mientras los niños ayudaban haciendo más desastre que otra cosa. Bruno, por supuesto, estaba en medio de todo, mendigando comida y recibiendo mimos de los nietos. La cena fue hermosa. La mesa estaba llena de platos deliciosos, de vino, de conversación. Y como Carmen había pedido, no había móviles a la vista. Estaban todos presentes, realmente presentes. Después de la cena, mientras los niños jugaban en el salón, los adultos se quedaron en la mesa con sus copas de vino. Carmen sabía que había llegado el momento de esa conversación que había prometido. Les dijo que quería hablar sobre ese año, sobre lo que pasó con el crucero, sobre cómo los afectó a todos. Hubo un silencio incómodo. Lucía miraba su copa de vino, evitando el contacto visual. Marcos fue el primero en hablar. Le dijo a Carmen que quería que supiera que había pensado mucho en esto, en cómo la trató, en las decisiones que tomó, y que le avergonzaba. Patricia agregó que a ella también, que no fue la hija que debería haber sido para Carmen. Y entonces Lucía, sorprendiendo a todos, habló. Dijo que necesitaba disculparse, que fue ella quien insistió en que el crucero fuera sin Carmen, y que lo hizo por razones que ahora veía que eran egoístas e injustas. Carmen miró a su nuera, sorprendida por su honestidad. Le preguntó por qué. ¿Por qué era tan importante para ella que Carmen no fuera? Lucía tomó aire profundamente y explicó que su propia madre era muy controladora, muy invasiva, y que creía que proyectó todos sus miedos y frustraciones con ella en Carmen. Asumió que Carmen sería igual, que su presencia significaría críticas constantes, interferencias en cómo criaban a los niños, pero la verdad era que Carmen nunca había sido así, y tardó en darse cuenta de ello. Carmen sintió como algo se liberaba en su pecho. Le agradeció a Lucía por su honestidad, le dijo que significaba mucho. Entonces Marcos intervino, diciéndole a Carmen que su carta, lo que escribió, los hizo reflexionar mucho sobre cómo la daban por sentado, sobre cómo asumían que siempre estaría ahí sin cuestionar, sin necesitar nada para sí misma. Patricia agregó que ver cómo Carmen había construido su propia vida esos meses, cómo había encontrado su propio camino, había sido inspirador y también un poco culpante, porque se dieron cuenta de cuánto habían dependido de ella sin darle nada a cambio. Carmen les dijo suavemente que no se trataba de llevar la cuenta, que no se trataba de quién dio más o quién recibió más. Se trataba de respeto mutuo, de comunicación honesta, de no dar al otro por sentado. Marcos le preguntó con los ojos húmedos si podía perdonarlos. Y amigos, lo que Carmen dijo entonces fue hermoso. Les dijo que ya los había perdonado, pero que el perdón no significaba olvidar. Significaba que estaba dispuesta a seguir adelante, a construir algo nuevo con ellos, algo más honesto, más equilibrado. Hubo abrazos entonces, lágrimas, palabras de amor y compromiso. No fue perfecto, porque la perfección no existe en las relaciones humanas. Pero fue real, fue auténtico, y eso era suficiente. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, Carmen se sentó en el sofá con Bruno acurrucado a su lado. La casa estaba en silencio otra vez, pero ya no era un silencio vacío y solitario. Era un silencio tranquilo, lleno de la paz que viene después de una buena reunión, después de conversaciones significativas. Carmen agarró su cuaderno, el mismo donde había estado escribiendo durante estos meses, y empezó a escribir una última entrada. Le escribió a su yo del futuro, recordándole que su valor no dependía de cuánto la necesitaran otros,
que su vida tenía significado por sí misma. Le recordó que este año aprendió que era fuerte, que era capaz, que podía crear una vida hermosa y significativa aun cuando se sentía rechazada y dolida, que aprendió que el amor propio no era egoísmo, que establecer límites no significaba dejar de amar, que podía ser una madre maravillosa sin dejar de ser Carmen, un individuo con sus propios sueños, pasiones y necesidades. Y lo más importante, que aprendió que nunca es tarde para reinventarse, para empezar de nuevo, para elegir la alegría incluso en medio del dolor. Carmen cerró el cuaderno y miró a Bruno, quien la miraba con esos ojos sabios que solo los perros viejos tienen. Le dijo que iban a estar bien, que sabía que iban a estar bien. El perro movió la cola como si entendiera perfectamente lo que ella le decía. Y en ese momento, sentada en su casa, con su perro a su lado, con el recuerdo de una Nochebuena hermosa todavía fresco en su mente, con planes para el futuro y paz en el presente, Carmen supo que lo que había dicho era verdad. Iba a estar bien, más que bien, iba a estar plena. Y amigos, aquí llegamos al final de la historia de Carmen. Han pasado 6 meses desde aquella Navidad transformadora. Es un sábado de junio y Carmen está en su jardín preparando una barbacoa. Pero esta vez no es para su familia. Hoy es para ella y sus amigas, Mercedes, Marta y algunas compañeras del taller de cerámica y del refugio de animales. Un grupo de mujeres que, como ella, han aprendido que la vida puede ser rica y significativa en cualquier etapa, que la familia no siempre significa sangre, que el amor viene en muchas formas. Su teléfono suena. Es un mensaje de Patricia preguntando si Sofía puede ir a visitarla mañana. Carmen sonríe mientras responde que claro, pero solo hasta el mediodía. Por la tarde tiene planes con Mercedes. Le pregunta si pueden venir por la mañana y desayunar juntas. Patricia responde, «Perfecto, mamá, te queremos». Carmen guarda el teléfono y regresa a preparar la ensalada. Bruno está a sus pies como siempre, mendigando un poco de queso. Mira alrededor de su jardín, lleno de amigas que ríen y conversan, de vida y de luz. Piensa en su viaje a Portugal del año pasado, en los nuevos viajes que está planeando. Piensa en sus clases de cerámica, en las piezas que ha vendido en el mercadillo local. Piensa en Bruno, en los otros perros del refugio que espera ayudar a adoptar. Y piensa en Marcos y Patricia, en sus nietos, en la relación que han reconstruido lentamente con honestidad y respeto mutuo. Una relación que ya no la define completamente, pero que sigue siendo importante. Sigue siendo amada. Carmen levanta su copa de vino rosado, el mismo que había tomado en aquella terraza en Chiado hace un año. Hace un brindis con sus amigas. Brinda por ellas, por las segundas oportunidades, por la vida que eligieron construir. Todas responden al unísono, por nosotras. Y mientras el sol de junio baña su jardín con luz dorada, mientras el sonido de las risas llena el aire, mientras Bruno duerme pacíficamente bajo la mesa, Carmen sabe con absoluta certeza que encontró a algo que había perdido hacía mucho tiempo. Encontró a Carmen, la mujer más allá de la madre, más allá de la esposa, más allá de la abuela. Y esa Carmen finalmente está en casa. Queridos amigos, esta fue la historia de Carmen. Una historia de dolor, sí, pero también de transformación, de resiliencia, de redescubrimiento personal. ¿Cuántas veces nos olvidamos de nosotros mismos en el proceso de amar a otros? ¿Cuántas veces ponemos toda nuestra identidad, toda nuestra felicidad, en manos de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nuestras familias? La historia de Carmen nos recuerda que está bien amar profundamente, pero que ese amor debe empezar por nosotros mismos. Que nunca es tarde para reinventarse, para crear una vida que tenga significado por sí misma. Y miren, yo sé que muchos de ustedes que están escuchando esto pueden estar pasando por algo similar. Tal vez no es un crucero, tal vez es otra cosa. Pero ese sentimiento de exclusión, de no ser suficiente, de ser dado por sentado por las personas que más amamos, ese sentimiento es universal. Y quiero que sepan algo. No están solos.
Cuando Carmen me contó su historia, me dijo que parte de la razón por la que quería compartirla era porque durante esos días oscuros, después de recibir ese mensaje devastador, se sintió completamente sola. Pensó que era la única madre en el mundo que había sido tratada de esa manera por sus hijos. Pero después, cuando empezó a hablar con amigas, con su hermana, con otras mujeres en su taller de cerámica y del refugio de animales, se dio cuenta de que no era así. Había muchas otras madres, muchas otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. Y eso le ayudó. Saber que no estaba sola, que su dolor era válido, que no era exagerada ni dramática por sentirse devastada. A veces necesitamos esa validación, ¿saben? Necesitamos que alguien nos diga, sí, tienes razón en sentirte así. Lo que te hicieron estuvo mal. Tu dolor es legítimo. Así que si están pasando por algo similar, si hay alguien en su familia que los ha excluido, que los ha dado por sentados, que los ha tratado con falta de respeto, quiero que sepan que sus sentimientos son válidos, que no tienen que minimizar su dolor para que otros se sientan más cómodos, que tienen derecho a establecer límites, a exigir respeto, a construir una vida que no dependa de la aprobación de otros para tener valor. Y también quiero hablarle a los hijos que están escuchando esto, porque sé que hay muchos de ustedes también aquí, muchos que tal vez están viendo reflejados en Marcos o en Patricia. Y miren, no estoy aquí para juzgarlos. Las relaciones familiares son complicadas, lo sé. A veces necesitamos espacio de nuestros padres. A veces necesitamos establecer límites, y eso está bien. Eso es saludable. Pero hay formas y formas de hacer las cosas. Si necesitan espacio de sus padres, díganlo. Hablen con ellos. Tengan una conversación honesta y compasiva. No envíen un mensaje de texto frío e impersonal. No los excluyan de planes que llevaban meses esperando sin al menos tener la decencia de explicar por qué. Porque miren, nuestros padres no son perfectos. Pueden ser entrometidos a veces, pueden tener expectativas irreales, pueden proyectar sus propias necesidades en nosotros. Pero también son humanos. Son personas con sentimientos, con inseguridades, con miedos. Y especialmente cuando envejecen, cuando pierden a su pareja, cuando ven cómo sus hijos construyen sus propias vidas, pueden sentirse perdidos. Pueden aferrarse demasiado porque tienen miedo de perder lo único que les queda. Eso no significa que tengan que tolerar comportamientos tóxicos o invasivos, pero sí significa que debemos tratarlos con compasión, con respeto, con la dignidad que merecen, especialmente si son padres que, como Carmen, han dedicado sus vidas a cuidarnos, a apoyarnos, a estar ahí para nosotros. Y hay algo más que quiero decir, y esto es muy importante. La historia de Carmen me enseñó algo fundamental sobre el perdón. Porque miren, Carmen perdonó a sus hijos, pero su perdón no fue inmediato, no fue incondicional, y no significó que las cosas volvieran a ser como antes. Carmen perdonó, pero también estableció límites claros. Perdonó, pero exigió cambios reales en cómo se comunicaban, en cómo se trataban. Perdonó, pero no olvidó. Y creo que ese es el tipo de perdón maduro, el tipo de perdón que realmente sana y transforma las relaciones. Porque a veces nos dicen que perdonar significa dejar ir todo, olvidar lo que pasó, volver a confiar ciegamente. Pero eso no es perdón real, amigos. Eso es negación. Eso es barrer los problemas bajo la alfombra. El perdón real reconoce el daño que se hizo, establece límites para que no vuelva a suceder y luego elige seguir adelante de una manera más sana y equilibrada. Y eso fue exactamente lo que Carmen hizo. Reconoció el daño, expresó su dolor, estableció límites claros y luego eligió darles a sus hijos la oportunidad de demostrar que podían hacer las cosas diferente. Y ellos, al menos hasta ahora, están cumpliendo. Están respetando sus límites, están comunicándose mejor, están valorando su presencia de una manera que no lo hacían antes. ¿Significa eso que todo es perfecto ahora? No, claro que no. Todavía hay momentos de tensión, todavía hay cicatrices que necesitan tiempo para sanar completamente, pero están en el camino correcto. Están construyendo algo nuevo y más honesto. Y Carmen, mientras tanto,
tiene su propia vida. Tiene sus amigas, tiene su cerámica, tiene su voluntariado, tiene a Bruno, tiene sus viajes. Tiene una vida que es plena y significativa con o sin sus hijos. Y eso, amigos, eso es libertad. Esa es la verdadera independencia emocional. ¿Saben? Cuando terminé de hablar con Carmen, después de escuchar toda su historia, me quedé pensando durante días, pensando en mi propia relación con mi madre, en cómo a veces doy por sentado que siempre va a estar ahí, que siempre va a entender cuando no puedo visitarla, cuando cancelo planes de último momento. Y me hice una promesa. Me prometí que iba a ser más consciente, más presente, más agradecido, que iba a comunicarme mejor, que iba a tratarla con el respeto y la dignidad que merece. Porque no quiero esperar hasta que sea demasiado tarde, hasta que haya causado un daño que tal vez no se pueda reparar completamente. Y los invito a ustedes a hacer lo mismo. Si son hijos, llamen a sus padres. No solo cuando necesiten algo, no solo por obligación. Llámenlos porque los quieren, porque aprecian todo lo que han hecho por ustedes. Y si hay cosas que necesitan hablar, problemas que resolver, háganlo. Tengan esas conversaciones difíciles pero necesarias. Y si son padres, especialmente si son madres o padres que se sienten como se sintió Carmen, que sienten que sus hijos ya no los necesitan o los valoran, quiero que sepan que su vida no termina ahí, que todavía hay tiempo para descubrir quiénes son más allá de ser padres, que todavía hay tiempo para los sueños, para las pasiones, para las aventuras. No es egoísta cuidar de ustedes mismos, no es egoísta tener límites, no es egoísta construir una vida que sea satisfactoria por sí misma. De hecho, es lo más sano que pueden hacer, no solo para ustedes, sino también para sus hijos. Porque cuando ustedes están bien, cuando están plenos, pueden amar a sus hijos de una manera más sana, sin esa necesidad desesperada que puede ahogar las relaciones. Y quiero terminar con algo que Carmen me dijo al final de nuestra conversación. Me dijo que si pudiera volver atrás, si pudiera cambiar lo que pasó con el crucero, no lo haría. Y cuando me dijo eso, me sorprendí. Le pregunté por qué. ¿Cómo podía decir eso después de todo el dolor que había sufrido? Y ella me respondió algo muy sabio. Me dijo que ese dolor, por terrible que fuera en el momento, fue el catalizador que necesitaba para hacer cambios que debería haber hecho años atrás. Que sin ese golpe, sin esa sacudida, probablemente habría seguido viviendo de la misma manera, cada vez más dependiente de sus hijos, cada vez más vacía por dentro. Me dijo que ahora, mirando atrás, puede ver que ese mensaje de texto en realidad fue un regalo. Un regalo doloroso, sí, pero un regalo al fin y al cabo. Porque la obligó a enfrentarse a verdades que había estado evitando, la obligó a hacer cambios que la transformaron en una persona más fuerte, más independiente, más completa. Y eso, amigos, eso es lo que yo llamo crecimiento. Eso es tomar algo terrible y convertirlo en algo significativo. Eso es encontrar el sentido en el sufrimiento. Así que, si están pasando por su propio crucero, si están viviendo su propio mensaje devastador, quiero que sepan que hay esperanza al otro lado. Que el dolor que sienten ahora puede ser el comienzo de algo nuevo y hermoso. Que pueden emerger de esto más fuertes, más sabios, más completos de lo que eran antes. No va a ser fácil. Carmen no llegó a donde está ahora de la noche a la mañana. Le tomó meses de introspección, de trabajo duro, de enfrentar verdades dolorosas sobre ella misma y sobre sus relaciones. Pero lo hizo. Y si ella pudo hacerlo, ustedes también pueden. Así que por favor, si esta historia resonó con ustedes, si les tocó de alguna manera, dejen un comentario abajo. Cuéntenme sus experiencias. ¿Han pasado por algo similar? ¿Cómo lo manejaron? ¿Qué aprendieron? Porque estas historias, estas conversaciones son importantes. Nos ayudan a sentirnos menos lonos. Nos ayudan a aprender unos de otros. Nos ayudan a crecer. Y si conocen a alguien que necesite escuchar esta historia, compartan el video. Tal vez su mamá se siente como Carmen. Tal vez su amiga está pasando por algo similar. Tal vez ustedes mismos son Marcos o Patricia y necesitan escuchar esta historia desde otra perspectiva. Sea como sea,
gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de Carmen. Gracias por su tiempo, por su atención, por su empatía, porque eso es lo que construimos aquí. Una comunidad de personas que se apoyan, que se entienden, que crecen juntas. Y recuerden, no importa cuántos años tengan, no importa qué desafíos se enfrenten, siempre pueden elegir empezar de nuevo. Siempre pueden elegir construir una vida que sea plena y significativa. Siempre pueden elegir ser más que los roles que otros esperan que cumplan. Carmen lo hizo. Eligió ser más que solo una madre y madreabuela. Eligió ser Carmen, una mujer completa con sus propios sueños, pasiones y propósitos. Y en el proceso no perdió a su familia. La ganó de vuelta, pero de una manera más honesta, más equilibrada, más sana. Eso es todo por hoy, amigos. Nos vemos en el próximo video con otra historia, otra lección, otro viaje a través de las complejas y hermosas relaciones humanas que nos definen. Hasta pronto, y recuerden, nunca es tarde para elegir ser ustedes mismos, para elegir ser plenos, para elegir ser libres. Cuídense mucho, un abrazo grande para todos, y sobre todo cuiden de sus corazones, porque al final del día lo único que realmente tenemos es esta vida, este momento, esta oportunidad de elegir quiénes queremos ser. Elijan bien, elijan con amor, pero sobre todo, elijan con respeto hacia ustedes mismos. Hasta la próxima, queridos amigos, y gracias por estar aquí, por escuchar, por ser parte de esta comunidad hermosa que hemos construido juntos. Y esta fue la historia de hoy. Si quieres que le dé voz a la tuya, envíamela al correo que está en la descripción. Aquí, tú que estás suscrito eres el verdadero protagonista. Hasta la próxima historia.